polarizara. Recuerden que cuando TV Azteca salió, trató de lanzar productos como transgresores, ¿no? Nada personal, una novela sobre la corrupción en la política o Mirada de mujer, la señora ya mayor que se involucra con el cuate que es más joven, que en ese momento la gente se desmayaba y hoy es de todos los días, ¿no? Pero algo que se planteó como de transgresión en su momento, no llegó más allá, pasan los años y lo copta el sistema. Y entonces te ofrecen lo mismo, y la gente lo siguió consumiendo. Y yo lo que veo es que hay una dicotomía, lo que decíamos hace rato, nada más la apachuras así y pasas del mundo de la fantasía de la telenovela al mundo real de lo que está pasando en Irak, que están matando gente, y entonces ya te deprimes y mejor te regresas a la telenovela, y entonces estás entre el deseo de estar informado de lo que realmente está pasando con el ansia de evadirte con algo que no existe, pero que finalmente te permite no deprimirte con lo que estás viendo en el canal de junto, ¿no? Entonces hay una coexistencia de materiales, una saturación de materiales en los medios que realmente hacen que uno se sienta realmente muy impotente en cuanto a cómo lidiar con ellos, ¿no? Y a crear conciencia. Yo creo que, bueno, finalmente los niños, que me preocupó mucho cuando vi esto del Chavo del Ocho, que aparte hay un nivel de violencia entre los personajes, ahí se pegan, se agreden. Bueno, realmente quiero que mi hija vea esto, o sea, realmente quiero que esto sea algo de su consumo cotidiano, que a lo mejor nos permite criticar hasta ese tipo de productos, ¿no? Pero las soluciones las veo complicadas, ¿no? La maestra Ajá, sí. doctor Sirión. Buenas tardes, muchas gracias por tu contribución. No sé si inicia o es una contribución, pero muy interesante porque nos invita a un pensamiento reflexivo, que eso es lo que se pretende con esas conferencias, a que veamos con otra mirada, como dices, ¿no? Por mi parte, yo veo tres cosas. La primera, realmente, como no lo estamos viendo, las imágenes nos muestran lo chusco, lo triste, lo deplorable de una situación que es pobreza. Y bueno, tampoco es curioso que se ha reproducido a través de la historia, se muestra. La primera cuestión es que si se ha representado a través de la historia, y esto desde los años 40, donde ya nos presentan las imágenes a la fecha, vemos, como dicen, el que sale de pobre o porque es muy listo esto, pero no es una cuestión, si es una pobreza y se está expresando colectivamente, no es una condición individual, sino es una condición social, y ahí es donde estoy. Si es una condición social, entonces eso es un fenómeno que no, un asunto, más que fenómeno, un asunto que hay que tratarlo socialmente. Y aquí quienes tienen la responsabilidad de inicio son nuestros gobiernos, nuestro Estado. Entonces, si fuese realmente real una imagen que nos aporte algo, ¿dónde está ese actor que se llama Estado? ¿Dónde está esa expresión para ver las buenas iniciativas que sí construyen a una sociedad, que sí construyen al individuo, que sí le ayuda y le promueve para que salga adelante? ¿Dónde está? O sea, sería una crítica a esas versiones, ¿no? Por otro lado, que es muy triste, si nos ponemos a reflexionar, lo que en un inicio nos muestran este ejemplo de pequeñas imágenes, porque pues el cine sí son demasiados, pero finalmente van a llegar a eso, ¿no? Antes había humor, antes había calidez, antes había cohesión, antes había solidaridad dentro de ese grupo social. Todavía lo existen, lo vemos con los niños en situación de calle, o los jóvenes, o los hombres que están en situación de calle. Todavía, gracias a Dios, existe eso, ¿no? Digo, por un lado. Y por otro lado, esas eran las imágenes, pero hoy en día es totalmente lo contrario. La pobreza ha ido a la fragmentación familiar, a los desaparecidos, a los niños de las familias que no saben dando. Ya no hay esa calidez, ya no se saben quién son. Las personas que están en situación de calle no cuentan para la estadística, porque no tienen identidad, no tienen una IFE. Entonces son los desaparecidos los que no conocemos, los excluidos, los invisibles. Y existe. Entonces, esa situación es triste porque es bueno, cuando menos antes la pobreza no era tan dura, no era tan lacerante, pero hoy en día, si así
se desintegra una familia, imaginemos cuántas familias, y se desintegran aquí en México y a nivel país y a nivel mundial. Entonces, ¿dónde están los que pueden construir a un ser humano mejor? ¿Dónde están los que le van a dar promoción para que tengamos realmente un progreso, un bienestar? ¿Dónde? Esa sería. Y la tercera cuestión, bueno, que esto a lo mejor es pregunta, digo, ¿por qué nos reímos tanto? ¿Por qué incluso hasta nos hacen reír? Porque pues así, ¿por qué? No será, digo, sin atreverme a hacer algo de psicología clínica, ¿no será que nos vemos representados, como tú decías en tu comentario, no, que a veces lo tomamos como el lado chusco? ¿No será entonces que todos somos demasiado pobres y que de una u otra forma, como sociedad, estamos en esa situación de pobreza? Que no estamos en la marginalidad, para nada. Aquí tenemos un lugar, un espacio, pues con muchas posibilidades, pero realmente sí, muchos se ríen, muchos que la película haya tenido éxito. Entonces, ¿por qué? Porque es aceptada, porque lloraron, porque es triste. ¿No nos veremos reflejados allí? Nada más como pregunta, ¿no? Gracias. ¿Quería preguntar algo? Bueno, Estela, felicidades, muchas gracias por el viaje en el tiempo. El tour de la nostalgia. Rosa Salvaje y Quinceañera fue como transportarme a mi infancia más culposa. Pero bueno, no, lo que me parece que revelas muy bien en esta conferencia es el gran poder que tienen los imaginarios y las representaciones para incidir sobre la realidad, ¿no? Cómo el poder justamente se vale de la visibilidad o la invisibilidad o la distorsión de los imaginarios para perpetuarse, para generar ciertas divisiones y ciertas realidades, ¿no? Entonces, como lo simbólico y lo real están mucho más imbricados de lo que normalmente pensamos. Y bueno, un poco a propósito de las acciones transformadoras o qué podemos hacer, se mencionó ya por aquí que tener una mirada crítica y tomar distancia y saber muy bien de dónde vienen estas representaciones y cuáles son sus objetivos es un primer paso fundamental, pero yo creo que podemos ir un poco más allá y creo que ya estamos empezando a dar pasos hacia adelante para restarle peso a estos medios de comunicación hegemónicos y a estas imágenes distorsionadas de la realidad que nos presentan. Con las nuevas tecnologías digitales, el internet, ha comenzado a haber un auge en los últimos años de medios alternativos, de medios comunitarios, radios piratas, videos indígenas, como otras formas subalternas contrahegemónicas de comunicarnos y de representarnos, y creo que ahora estamos ya pasando a la era también de la autorrepresentación, ¿no? O de darle, yo creo que eso es algo que es muy importante que nosotros intentemos fomentar, y desde la antropología y la antropología visual hay muchos avances en ese sentido, fomentar o capacitar o generar espacios para que los invisibles, los olvidados, los silenciados puedan tomar los medios de comunicación y hablar sobre ellos mismos o sobre los demás grupos de la sociedad, pero ¿no? con su propia voz, Y porque con es su lo que propia voz, comentábamos, no tienen voz, o sea, alguien dice que están mal representados, pero no son ellos. Claro, entonces es por algo supuesto. que también me preocupa justamente mucho. fomentar esos ejercicios de autorrepresentación y de comunicación entre sectores de la sociedad sin tener que pasar por los medios hegemónicos. Exactamente. Es algo fundamental, ¿no? Que creo que hacia allá vamos. Y ahorita que preguntaban ¿dónde están? ¿Quiénes van a...? Pues aquí estamos, somos nosotros mismos, ¿no? Los que podemos tomar ya los medios a nuestro alcance y generar otras imágenes del mundo, ¿no? Y aquí había una... Acá había una... Sí, me fue re bien. Yo creí que no. Gracias. Bueno, venía digiriendo toda la idea, la verdad. Y pues yo he llegado a una hipótesis. Yo he llegado a creer que que todos estos pensamientos condicionantes en los medios de comunicación acerca de la pobreza es porque sencillamente los del gobierno no quieren hacer nada, no quieren meterse en esta clase de asuntos, porque si lo hacen se meterían en un asunto bastante complicado
y eso requeriría de acabar con sus privilegios, se meterían en asuntos todavía más peligrosos como son, que serían el crimen, grupos criminales y cosas por el estilo. Esa es la conclusión a la que he llegado. Muchísimas gracias. Sí quisiera comentar algo respecto a lo que dijeron ahorita de los personajes. Yo creo que, y eso lo vemos mucho los historiadores, sobre todo a los historiadores que nos gusta leer biografías, yo creo que cuando se trata de contar historias, nos gusta que nos cuenten historias de personajes, como Rosa Salvaje, que creció con la pandilla porque se le habían robado a su mamá y al final acabó casándose con el rico y fue muy feliz. Porque nos interesan las historias de las personas, y eso es bien complicado, porque a nosotros no nos interesa que nos cuenten la historia de la pandilla de Rosa Salvaje, queremos oír la historia de Rosa Salvaje, del personaje. Entonces, eso es algo que incide mucho también cómo se representa a la pobreza, sobre todo en las telenovelas, ¿no? Que lo que nos interesa es la historia de la pareja protagonista, ¿sí? No nos interesa la familia de los protagonistas, ni el barrio del protagonista, nos interesa esas dos personas muchas veces, ¿no? Y algo que comentábamos y que ahorita en este intercambio y que me dejó pensando también, es que fíjense, la película esta de Rotas de la Ciudad, que de hecho Javier fue el que me la comentó, yo no la conocía, y que es del 84, ¿verdad? Algo que nos muestra es ese tránsito de la familia ampliada que nos muestra a Pepe el Toro al final cuando están regalando las cosas, ¿se acuerdan? Que ándele, mi viejita, llévese aquí su no sé qué, y usted llévese esto así, como esa vecindad, como una familia ampliada, no una familia sucedánea, fíjense bien que hay una gran diferencia, o sea, Pepe el Toro tiene a su familia, pero aparte tiene a sus vecinos, a su gente que está ahí en la vecindad. Pero ¿qué pasa? Que esa familia, como efectivamente señalaban, desaparece, esa familia, y ahora sí aparece la familia sucedánea, que es la pandilla, porque no es una familia que esté capacitada para que los miembros salgan adelante o cambien de condición, sino que es una familia simplemente de acompañamiento, que están compartiendo la misma coyuntura, pero no es una familia en que haya roles asignados como en lo que sería una familia nuclear. Entonces eso me pareció muy interesante ahorita de lo que dijeron, y yo les agradezco mucho sus comentarios. Nos pidieron que entreguemos esto por escrito para la publicación. Parte de lo que traía de soporte ya no lo quise leer para hacer más ligera la presentación, pero todo lo que nos dijeron ahorita lo vamos a tomar muy en cuenta para la publicación. Muchísimas gracias por su asistencia.